Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica Bazán y yo he sido su alumna por todo este ciclo virtual. Ahora, el tema que yo elegí para lo que es mi trabajo final y mi exposición es propiedad intelectual de los productos periodísticos en el Perú. Ahora, para poder hablar sobre lo que son la propiedad intelectual de productos periodísticos en el Perú, me gustaría primero empezar explicando parte por parte lo que significa todo lo que es este título, ¿no? Tanto hablar primero de la propiedad intelectual y luego pasar a lo que son los productos periodísticos para que así pueda ser mucho más fácil de entender y sobre todo de poder llegar a una buena conclusión. La propiedad intelectual se trata de una categoría autónoma, la cual aparece como deudora del momento social y cultural en el que surge la creación protegida y que propicia el mantenimiento de una relación perenne con la persona del autor, lo que provoca un régimen no unitario para las facultades que componen el contenido del derecho. Ahora, la propiedad intelectual tiene dos clasificaciones. La primera clasificación es los derechos de autor y la segunda es la propiedad industrial. Ahora, cuando hablamos de los derechos de autor, nos referimos a los derechos que recaen sobre las obras ya sean artísticas, científicas o literarias, y todo esto producto de la imaginación y creatividad de los autores. Cuando hablamos de lo que es la propiedad industrial, comprende la protección jurídica por parte del Estado a todas las creaciones que puedan ser utilizadas ya sea en el comercio o en la industria, como la agrícola, pecuaria, artesanal y electrónica. El manejo de la información y cómo se presenta es la parte medular del deber que tienen las empresas periodísticas para cumplir con el derecho a la información de los ciudadanos. En este aspecto, existe una gran brecha considerable entre quienes presentan contenidos de acuerdo a la nueva retórica de las redes como Internet y con aquellos que se concretan solamente a imitar lo que presenta el medio impreso. Ahora, los productos periodísticos se pueden dividir en cuatro tipos: el periodismo ideológico, el periodismo informativo, el periodismo explicativo y finalmente el periodismo digital. Cuando hablamos del periodismo ideológico nos referimos básicamente a religión y política. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Donde hay información, pero lo que prima son los comentarios y este incluso puede llegar a generar conflictos. Luego, cuando hablamos del periodismo informativo, hablamos básicamente de la narración. Se basa en eso, en narrar hechos. Luego, el periodismo de explicación combina ambos géneros, ya que encontramos buena información, pero también genera bastante comentarios, muchas ideas que chocan muchas veces, ¿no? Y para finalizar tenemos al periodismo digital, que es el que el día de hoy está ganando, es el que más se utiliza y el que muy probablemente se siga utilizando muchos años más. Se pierde un poco lo que es la forma del periodismo, pero sin embargo prima. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual al periodismo es un tema no muy explorado por los investigadores ni muy practicado por los periodistas. Pese a que las leyes de derecho de autor comúnmente dedican ciertas disposiciones aisladas a estos aspectos, queda la duda de en qué medida las obras periodísticas se protegen eficazmente por el derecho. En definitiva, los contenidos pueden expresarse de múltiples formas y a través de cualquier medio de difusión, ya sea la prensa, radio, televisión e Internet. Además, considerando que los contenidos son el resultado de un trabajo intelectual, podemos agrupar algunos contenidos comunes en categorías no excluyentes entre sí. Por ejemplo, encontramos los contenidos escritos, los contenidos gráficos, contenidos audiovisuales, contenidos informativos y finalmente los contenidos de opinión. Cuando hablamos de los contenidos protegidos, debemos pensar en las características y principios que tienen los derechos de autor, ya que estos protegen a todo tipo de contenidos. ¿Y qué son los contenidos sino el producto de los periodistas, que van a ser difundidos en los medios de comunicación?
Aquí en el Perú se protegen muchos tipos de contenidos. Entre ellos tenemos lo que son los materiales audiovisuales, las fotografías, las infografías, las ilustraciones, los dibujos. También tenemos lo que es las obras literarias que son expresadas de forma escrita, ¿no? Como los libros, las revistas, los guiones. También tenemos lo que son las ilustraciones y gráficos que se pueden incluir o no dentro de un programa periodístico o de un producto periodístico en sí. Como lo mencioné hace un momento, confirmamos que la obra periodística se caracteriza por ser muy variable en cuanto a su naturaleza y manifestación, pero en ella siempre se encuentra presente el aporte creativo de la persona. La obra periodística se protege de la misma forma como las obras en general. De igual modo, se siguen las reglas generales en cuanto a los derechos patrimoniales y morales que otorga. Y asimismo, rigen los plazos generales de protección. En este último punto, la mayoría de los países sigue la regla de que la obra queda amparada desde su creación y durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. En todos los casos, expirado el plazo, la obra pasa al dominio público considerándose parte del patrimonio cultural común. Ahora vamos a hablar de la titularidad de los productos periodísticos. Este es un tema que suele generar mucha controversia en la práctica. Normalmente una persona natural suele ser el autor de algo, ¿no? En el caso de un producto periodístico, el periodista es el autor y creador de esto. Al respecto, resulta necesario subrayar que el periodista es tan autor como puede serlo el pintor, músico, novelista o escultor más famoso. Con todo, el titular originario puede también desprenderse del dominio de sus derechos patrimoniales de autor a cambio del pago de una suma de dinero, caso en el cual tendría lugar una cesión de dichos derechos. En el medio periodístico se da con frecuencia la figura de cesión de derechos entre el periodista, sea que trabajó bajo una relación laboral o en forma independiente, y una empresa de medios de comunicación. La práctica periodística suele ser de una gran dinámica, y la alta velocidad de procesamiento y circulación de la información en la labor diaria hace que quienes trabajan en el rubro prescindan de las formalidades administrativas y formalismos jurídicos. Por lo general, la obra periodística, pese al esfuerzo y al tiempo que en la misma pueden llegar a invertirse, no se registran en ninguna parte, ni tampoco se efectúa un seguimiento del uso y reproducción de la misma. Lo habitual es acogerse a los principios generales de la protección automática de la obra, sin prever o resguardar la cuestión probatoria de la obra intelectual. Cualquier uso de contenidos digitales implica la reproducción de los mismos. Así, existe reproducción en caso de que únicamente se miren o lean contenidos, o cuando se imprimen textos o fotografías de una página web, cuando se envía cualquier contenido por mail y, naturalmente, cuando se reutilizan dichos contenidos para elaborar una obra propia. El derecho de reproducción es por esencia un derecho patrimonial del titular, de modo que, siguiendo las normas generales de derechos de autor, se estaría cometiendo en todos los casos mencionados una infracción, puesto que no se cuenta con la autorización expresa del titular. Ahora vamos a hablar de los límites de la propiedad intelectual en los productos periodísticos. Los derechos patrimoniales de los periodistas suelen ser atropellados y siempre son objetos de limitaciones y de excepciones. Este aspecto se relaciona con los contenidos no susceptibles de protección autoral, identificando al respecto las noticias y las notas informativas. Tanto las limitaciones y excepciones como la no protección se justifican como manifestación del derecho fundamental de la libertad de expresión y del derecho de informar y hacer circular la información. Asimismo,
Cabe destacar que a menudo las limitaciones y excepciones vienen a reafirmar o reiterar la laguna de protección que pesa sobre la noticia o información de actualidad. Perú no es ajena al establecimiento de este tipo de limitaciones y excepciones a la propiedad intelectual del periodista o del medio de comunicación. La legislación peruana también agrupa una serie de excepciones periodistas. Así se consagra la excepción con fines informativos en favor del periodismo, pero que también pudiera llegar a recaer en una obra periodística. De igual modo, se prevé una excepción de transmisión o retransmisión por un organismo de radiofusión de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública sea simultánea con la radiofusión original y que la obra se emita por radiofusión o se transmita públicamente sin alteraciones. Y bueno, ya para finalizar este trabajo, quiero presentar la principal conclusión a la que yo he llegado, ¿no? En base a la investigación y todo lo leído. Es que son tiempos nuevos, todo está cambiando, todo está mejorando, por así decirlo, y el periodismo no es la excepción. Vemos cómo se va adaptando a las nuevas plataformas que van saliendo, vemos cómo va cambiando, y con esto también tienen que cambiar la manera en cómo el periodismo y sobre todo el periodista es protegido. Porque si bien es cierto, hay un tipo de apoyo por parte del Estado, esto tendría que ser mucho más, ya que los contenidos que hacen los periodistas viene básicamente de la imaginación y tienen todo el derecho a que su producto sea protegido, así como es protegido los derechos de autores de los que escriben libros, de los que hacen películas, de los que tienen otro tipo de contenido, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal que yo he podido sacar en conclusión, y además también que hay un trabajo que hacer por parte de los periodistas, ¿no? Ya que si bien es cierto, hacen un contenido, tiene que nacer de ellos el poder exigir que su trabajo sea reconocido y sobre todo sea protegido, porque es un trabajo duro el que hacen y es mucha investigación, es mucho tiempo, y entonces esto merece un poco más de reconocimiento y sobre todo de ayuda por parte del Estado, ¿no? Y que esto sea protegido, por así decirlo, valga la redundancia. Y bueno, esa sería la principal conclusión que yo he llegado en base a este trabajo.